Vaya forma que tuvimos los mexicanos de comenzar el día. Sí, este 11 de junio, en efecto, se cimbraron las redes sociales con una información que no por mucho conocida deja de ser impactante, pero que además por la fuente que la emite tiene un grado de importancia mayor. Me refiero, claro está, a las presiones del gobierno de Estados Unidos con su homólogo mexicano para que se procesen, así como ustedes escuchan, a políticos de altísimo nivel en funciones, muchos de ellos en funciones de gobierno, por los delitos del narcotráfico, así como ustedes escuchan. Les decía al principio que en efecto, no por ser más conocida esta información deja de ser impactante en virtud de que Reuters es una agencia muy importante en el mundo como para señalar que pues junto con eso se está afianzando lo que a ustedes les hemos informado. Sobre todo, seguramente recuerdan en las primeras 2 semanas del mes pasado. Así es que en efecto, Reuters, esta cadena poderosísima, plantea que Estados Unidos presiona a México para que procese y extradite a políticos vinculados a cárteles. Sí, la nota está firmada por Diego Oré y tiene 3 breviarios. El Departamento de Estado de Estados Unidos busca investigación y posible extradición de políticos sospechosos de vínculos con cárteles. México amenazado con más aranceles si no actúa contra la narcocorrupción. Y el siguiente sumario es: Estados Unidos propone nombrar a un zar del fentanilo para coordinar con México la crisis de opioides. Sí, el hecho es que pende sobre nuestro país, y lo digo así, esto no es retórica, no sobre el gobierno mexicano, que es distinto, pende sobre nuestro país la posibilidad de que se incrementen aranceles en desdoro, por supuesto, de nuestra economía, que, como saben también, en las últimas 24 horas se ha advertido que ya no será un crecimiento ni siquiera del 0.1, sino incluso entraríamos en recesión. Para decirlo de otra manera, el gobierno de Donald Trump le está diciendo al gobierno de México: si tú no procesas, investigas a políticos relacionados con el narcotráfico, tú recibirás, tu país, nuestro país, el pueblo de México del que tanto se jacta de hablar el populismo autoritario, las represalias que eso significa. Dice la nota: el gobierno de Trump está presionando a México para que investigue y procese a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado y los extradite a Estados Unidos si hay cargos criminales que responder allí, según fuentes cercanas, familiarizadas, dice así Reuters, con el asunto. Las solicitudes planteadas al menos 3 veces por el secretario de Estado estadounidense, imagínense ustedes, al menos 3 veces por Marco Rubio y su equipo en reuniones bilaterales y conversaciones con funcionarios mexicanos, buscan presionar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que investigue a los actuales funcionarios electos y lance una ofensiva sin precedentes contra el narcotráfico, dijeron 4 personas, fuentes de ellos familiarizadas con el asunto. Esto es muy importante porque en efecto está contra la espada y la pared Claudia Sheinbaum, por un lado, las presiones que estamos comentándoles a ustedes, con los amagos específicos, y por otro lado, 2 variables que son muy importantes. La primera variable es que si Claudia Sheinbaum respondiera favorablemente a una exigencia como esta, se rompen los equilibrios internos del poder político en México. Imagínense ustedes el nombre de cualquier funcionario y o gobernador o exgobernador, o los nombres de ellos, siendo procesados en México o extraditados a Estados Unidos, lo que implica para los equilibrios de poder que actualmente se soportan
o soportan la presidencia de la República. Estaríamos, si me permiten el símil, imaginando una silla sin una o sin dos patas, ya no digamos incluso sin patas, ¿no? Por lo que es un riesgo político enorme el que Claudia Sheinbaum tiene al respecto del propio ejercicio del poder. De eso estamos hablando aquí, estamos haciendo, por supuesto, análisis político. La segunda vertiente es la que tiene que ver con el trancazo a la legitimidad, a la aprobación que tanto le preocupa siempre a los gobiernos populistas, al reconocimiento, de la propia presidenta de la República. Imagínense ustedes el oxígeno que sería para la oposición, que prácticamente sin hacer gran cosa estaría, digamos, recibiendo el cauce, porque pues dentro de nuestra frágil estructura institucional y normativa en los partidos se cifra actualmente, en los partidos con registro me refiero, pues la posibilidad de ejercer un activismo político, pues al margen de ese oxígeno. Imagínense ustedes el deterioro que significa para el gobierno, para su discurso y todo ello, pues el hecho de que con eso se estaría en efecto exhibiendo los vínculos que ha tenido el gobierno de la autoproclamada 4T con los grupos del crimen organizado. Y es que, sin lugar a dudas, podemos advertir que desde el 2019 hasta el 2024 lo que ocurrió sí fue un connubio, una suerte de permisividad, por decirlo menos, del gobierno en ese entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador con los grupos del crimen organizado, a quien prohijó, a quienes protegió, y que en consecuencia pues se dieron las víctimas, cientos de miles de víctimas que todos conocemos y que continúan, por supuesto, en una espiral enorme, la que tiene que ver con que en efecto haya más desaparecidos que homicidios. Vaya cosa en donde hasta en situaciones como esta el gobierno federal pues lo que busca es tratar de esconder todo lo que ha significado pues esta suerte de permisividad que ha tenido el gobierno con los grupos del crimen organizado. Y si a esto adocenamos el hecho de que en efecto Claudia Sheinbaum habló con los reflejos del activista estudiantil, de la grilla estudiantil, que yo les he dicho a ustedes que a final de cuentas es eso, para ahora incluso culpar a la derecha de sus propias palabras cuando ella misma convocó a las movilizaciones que estamos viendo y que se están extendiendo en distintos, digamos, lugares de la Unión Americana, en San Francisco, en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en fin, en donde incluso ya hubo un toque de queda. Naturalmente nosotros hemos dicho que ella no tiene el poder y que es un error conferirle tal poder de convocatoria para que esté sucediendo esto que estamos viendo. Lo que decimos es que ella alentó y en esa misma tesitura, al menos en 4 ocasiones, vio con simpatía estas movilizaciones. Que ahora las haya, y qué bueno, rechazado, implica en efecto esa visión turbia, esa visión contradictoria, desorientada y sin brújula que tiene la propia Claudia Sheinbaum, y que en ese contexto es como aparece esta información, porque como les dije al principio de este comentario, en las primeras semanas de mayo ya estaba en redes sociales el tema, incluso se mencionaron distintos nombres que deberían de ser investigados, de tal suerte que en efecto esa es una situación muy, muy difícil por la que está pasando el gobierno mexicano. Reuters pormenoriza muy puntualmente todas las exigencias del gobierno de Estados Unidos. En efecto, no hay una pormenorización en relación con las posibles respuestas del gobierno mexicano, pero sí podemos decir, por supuesto, que Claudia Sheinbaum, montada en estas alianzas que les estamos comentando a ustedes, difícilmente podría actuar en consecuencia, salvo que en efecto, pues la situación se vaya volviendo, como todo parece indicar, ocurrirá, más delicada. Así es que estemos muy al tanto, porque estamos completamente seguros de que
en las siguientes horas entre la imprudencia de distintos personajes de la autoproclamada 4T y por supuesto el abuso. No hay que olvidar que estamos enfrente, y cuando digo estamos hablo de un país como México, enfrente de un desequilibrado como lo es Donald Trump y nuestro gobierno, que no ha sabido, no ha podido, no ha entendido y erráticamente incluso ha alimentado a este monstruo también del populismo en Estados Unidos.